¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Con Ojo Clínico, este programa que hacemos por las pantallas de UChile TV. Ciencia, salud para el buen vivir. Es el lema que nos acompaña semana a semana, donde hablamos con especialistas, profundizamos un poquito más en torno a las enfermedades, a lo que está pasando también en la contingencia. Porque la idea, ¿cierto?, es entregarles contenido, que hagamos comunidad. Acá en nuestro programa están apareciendo también nuestras redes sociales hasta ahora en nuestra pantalla para que se puedan comunicar, nos puedan ahí también dejar sus propuestas de temas, preguntas, responder también ahí a todas las inquietudes y todas las sugerencias que se plantean a través de nuestras redes sociales. Agradecerles por acompañarnos semana a semana a través de nuestras distintas plataformas. Les cuento los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a estar hablando en una primera parte de una enfermedad que genera harta preocupación, sobre todo en los adolescentes, en los hombres. Estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual, la sífilis. Hay preocupación, según las cifras también del Ministerio de Salud, hay mayores casos dentro de enfermedades de transmisión sexual. En el caso de la sífilis supera, por ejemplo, al VIH o también a la gonorrea. Así que vamos a estar hablando con una especialista sobre estos temas. ¿Cuánto hablamos los chilenos, las chilenas sobre las enfermedades de transmisión sexual? ¿Nos cuidamos o no? Bueno, de eso y más vamos a estar hablando en los próximos minutos, y también vamos a estar hablando sobre el parto respetado. Hay también que hablar sobre estos temas. Poco se discute, poco se habla sobre la violencia obstétrica, las denuncias que también se realizan de manera diaria. Hay una tramitación también en el Congreso, un proyecto. Bueno, de eso vamos a estar hablando con invitadas en estudio, porque estamos siempre innovando, siempre buscando entregarles lo mejor a ustedes en sus casas. De esta forma, entonces, están anunciadísimos los temas de este capítulo, ¿cierto? Pero, como siempre, partimos con nuestra nota, porque nuestro compañero Darko Menantó salió a la calle a preguntarle a las chilenas, a los chilenos, a la gente sobre las enfermedades de transmisión sexual. Hay más de 70.000 entre el 2017 y el 2019. El 50% corresponde a sífilis. Hablamos los chilenos sobre esto, sabemos de qué se trata. Nuestro compañero Darko preguntó y esto fue lo que le dijeron. Mire. Pareciera que la reacción común entre las personas al nombrar la palabra sífilis fuese en rostro de desconcierto y de poco agrado. Expresiones que responden al desconocimiento y prejuicios que decantan de esta enfermedad. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza si yo le digo a usted la palabra sífilis? Bueno, una enfermedad que no quisiera tenerla nadie. Ya, muy raro. No sé por qué se me viene a la cabeza un pulpo, pero sé que es una enfermedad como de transmisión sexual. Pero el nombre como que se me viene al tiro. Una infección de transmisión sexual contagiada netamente por la pregunta, descuido, poca información y no tener un condón. La sífilis es una infección bacteriana de transmisión sexual que comienza con la formación de llagas en zonas como los genitales, el recto o la boca. La falta de información es el factor que desencadena una serie de mitos en torno a este padecimiento. Mitos que conllevan a que muchas veces por miedos y prejuicios se oculta a toda costa, ni siquiera se hable con terceros o peor aún, no se trate. El ejemplo más extremo es el de Rodrigo Rojas Vade. Lo recordará, ¿no? Quien por ocultar este diagnóstico comenzó con una seguidilla de mentiras que escalaron hasta inventar un falso cáncer. A finales del 2022, el MinSal informó que existen alrededor de 35.000 personas con este diagnóstico, cifras que representan la mitad de los casos de enfermedades de transmisión sexual. Números que en el último tiempo han ido al alza en nuestro país. Para los expertos, esta situación no es una novedad, ya que existe una falta de una política pública de educación sexual integral en las escuelas, además de falta de información clara y precisa en los medios de comunicación. Sé que una enfermedad de transmisión sexual, bueno, la verdad muy informado no estoy, como para decirte algo más. Bueno, lo que he estado viendo últimamente, que ha subido mucho el contagio en Chile, que es una enfermedad que hay que tratarla, que puede ser súper peligrosa y que, bueno, yo creo que las enfermedades de transmisión sexual en general siempre son para alertarse un poquito. Conversamos con Marco Becerra, activista y presidente de la organización Acción Gay, que nos comenta la importancia de hablar abiertamente del tema, sin tabúes, y la necesidad de implementar la educación sexual en las aulas desde temprana edad, ya que esta es una de las fórmulas más efectivas para su prevención.
La sífilis hoy día está en una prevalencia muy preocupante porque efectivamente se produce este pic en los últimos 6 meses. Nosotros ya no habíamos dado cuenta a propósito que tenemos este servicio hace muchos años de test rápido de VIH e incorporamos, ¿cierto?, sífilis y hepatitis B. La sífilis tiene un diagnóstico rápido y tratamiento bastante eficiente, que es la penicilina, de 1, 2 o 3 inyecciones. Entonces, lo importante es el diagnóstico precoz. Entonces, si una persona está teniendo actividad sexual, es importante que incorpore dentro de su chequeo de salud, incorpore el testeo cada vez que haya intercambio o contacto bucogenital. Tiene que haber un test importante cada 3 meses. Es necesario saber que los síntomas varían entre las diferentes etapas. Por lo general comienzan luego de 21 días después de la infección, en un plazo amplio entre los 9 y 90 días. Gran parte de los afectados prospera en la población joven y dobla las cifras de VIH. Cabe destacar que en la mayoría de los casos esta enfermedad, si se identifica a tiempo, se cura fácilmente con los antibióticos correctos. Le agradecemos a nuestro compañero Darko por recopilar las opiniones de ustedes, también por participar semana a semana en nuestro programa, entregarnos también ahí sus respuestas. A veces nos cuesta hablar frente a una cámara, pero les agradecemos por ser parte de este espacio, de hacer comunidad, como lo decíamos al inicio del programa. Más de 35.000 casos de sífilis en nuestro país, cifras que obviamente preocupan. Hablamos sobre estos temas. ¿Qué sabemos? Es lo que le vamos a preguntar a nuestra invitada ahora, a nuestra siguiente invitada. Estamos viendo ahí en pantalla ya a Valesca Verges. Ella es matrona del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente Semera. ¿Cómo estás, Valesca? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, muy bien de poder abordar estos temas que son tan importantes, sobre todo para adolescentes y jóvenes, que es lo que está mostrando justamente la estadística en Chile, que sí están siendo afectados por infecciones de transmisión sexual, como en este caso la sífilis. ¿Qué sabemos los chilenos y las chilenas sobre esta enfermedad? Para quienes nos están viendo a esta hora y no tienen mucha claridad, es algo quizás medio tabú, no hablamos tanto de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué es la sífilis? Bueno, la sífilis es una infección de transmisión sexual muy antigua. Ya si uno va o se remonta a la historia, estamos hablando de que ya por ahí en el siglo XIV se hablaba de esta peste francesa, justamente porque atacó en algún momento a un ejército que se contagió con sífilis, y en fin, es parte de la historia. Luego avanzamos con esto de esta infección de transmisión sexual en el tiempo, hasta 1940 aproximadamente, que se descubre la penicilina, y finalmente de ahí en adelante ya podemos hablar de un tratamiento eficaz. Entonces, una enfermedad que tiene historia, que se reconoce hace mucho tiempo, pero que en la realidad poco sabemos de la sífilis, ¿ya? De hecho, desde el momento que aparecen los tratamientos se tiende a perder el miedo, en este caso, a ciertas infecciones de transmisión sexual, y una de ellas justamente es la sífilis. Entonces resulta muy desconocida para muchos adolescentes, para muchos jóvenes y para en general las personas. Generalmente cuando uno les pregunta en la clínica, en la anamnesis, qué infecciones de transmisión sexual conoce, inmediatamente hablan del VIH, ¿ya? Y no es frecuente que nombren justamente la sífilis. Hay cierta preocupación, Valesca, lo hemos visto en varias notas de prensa en las últimas semanas con respecto a esto, a que se están dando más casos, se están viendo, en los centros médicos, principalmente en adolescentes, también a lo largo de nuestro país, pero también en el norte. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué podría estar produciéndose esto? Mira, siempre cuando vamos a hablar de situaciones como las infecciones de transmisión sexual, inevitable recordar la calidad de educación sexual que tienen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, ¿ya? La educación sexual lamentablemente carece de este tipo de temas concretos, ¿ya? Para poder tratarlos en los establecimientos educacionales, en la universidad también, ¿ya? Además, aparece todo esto de conductas sexuales que están, por supuesto, asociadas también a lo que es la educación sexual. Una educación sexual que hasta el día de hoy también todavía tiene
carisma muy heteronormado. Entonces, cuando se va a hablar de educación sexual en un colegio, ¿qué es lo que se acentúa mucho más? Son los métodos anticonceptivos. No está mal, pero no es la única problemática a la que se ven enfrentados nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Que la infección de transmisión sexual se habla, se asusta muchas veces. Yo creo que si a lo mejor tú recuerdas alguna clase por ahí donde mostraban unas cosas horribles, sí. ¿No es cierto? Y asusta, pero se ha visto que eso no trae resultados. O sea, el susto es por el momento, pero al momento ya real de enfrentar una educación, de una actividad sexual, ¿no es cierto?, con falta de educación, por supuesto, y de conductas de autocuidado, esas fotos feas pasan a la historia y uno no se acuerda en ese momento, ¿ya? Si a eso le sumamos que los adolescentes y los jóvenes todavía están con este desarrollo cerebral del lóbulo frontal, que es justamente donde está todo lo que tiene que ver con el control de impulsos, ¿ya?, del razonamiento, y además este sentimiento de omnipotencia, esto de saber que a mí nunca nada malo me va a pasar, y es una característica de todos cuando hemos sido adolescentes y de los adolescentes, se pierde el miedo, y yo pienso que claro, existen esas infecciones horribles que me mostraron, pero a mí no me va a pasar. Y eso pasa en nuestros adolescentes justamente en relación a este tema. Valesca, hablemos también de los tratamientos. Entiendo que el principal es a través de la penicilina, pero también nos llegaron varias consultas respecto a este tema a través, Diego, de nuestras redes sociales, y una de ellas tenía que ver con una persona que era justamente alérgico a la penicilina. ¿Qué se hace en esos casos? Contar también un poquito en qué va ese avance científico, ¿no? Sí, hay medicamentos. El principal es la penicilina. Ya, de hecho, como comentaba en un principio, una vez que apareció la penicilina, ya empezamos a ver el tratamiento de la sífilis. Hasta esa época, ya desde el siglo XV hasta el principio del siglo XX, la penicilina se trataba con mercurio, la sífilis se trataba con mercurio, con todo lo que implica, por supuesto, el mercurio. Aparece la penicilina, pero tal como tú lo planteas, hay situaciones donde hay alergia a este medicamento y aparecen algunas alternativas que ya están en el comercio, que se pueden usar, ¿no es cierto?, doxiciclina y otras alternativas que se pueden dar para aquellos pacientes que no pueden usar penicilina. Ahora, lo importante en la sífilis es poder detectarla, ¿ya?, porque tiene una etapa, que es la etapa latente, donde no hay lesiones. Entonces yo puedo estar con sífilis en ese momento y no acceder a un tratamiento porque simplemente no lo sé. Ya no así las primeras etapas, donde a lo mejor podríamos sí ver ciertos indicios de que efectivamente hay una infección y que debo consultar, debo realizarme los exámenes para poder tratarla de manera precoz. Si tengo alguna duda, si tengo algún síntoma, si estoy en duda con respecto a esto, ¿dónde tengo que acudir? ¿Dónde puedo obtener más información? Mira, la sífilis, por suerte, es una infección que por los profesionales de salud es bastante conocida, ¿ya? O sea, yo dependiendo de mi previsión, por ejemplo, si yo tengo acceso a atención primaria, van a haber matronas, van a haber médicos generales en los consultorios que me van a pedir los exámenes. Hay un examen de sangre con el que nosotros vamos revisando este tipo de infecciones, de acuerdo también a lo que va refiriendo la usuaria, el usuario. Particular también, o sea, es un método, en el caso, por ejemplo, de las mujeres tienen acceso a su control ginecológico, por ejemplo, en el uso de anticonceptivo es necesario controlarse por lo menos una vez al año, y uno solicita una vez al año por lo menos el BDRL, que es uno de los exámenes para pesquisar la sífilis. Ya en el caso de los varones, y podría ser también una causa del aumento, no existe este control anual, no hay un pensar que podría tener una infección, y en ese caso la recomendación es, frente a la duda, si está en un servicio público, al médico general, medicina familiar también, que se podemos encontrar en los diferentes centros, y particular podría ir a medicina, al urólogo. Lo importante es que se consulte, ¿ya?, que podamos hacer estos screenings de infecciones de transmisión sexual. Ahora estamos hablando de sífilis, pero no es la única tampoco. Exacto. Ya para ir cerrando, Valesca, recomendaciones, ¿no?, para quienes nos siguen hasta ahora y nos ven a través de las pantallas de Uchile TV, consultar al especialista, hacernos chequeos, hablar también de estos temas, porque muchas veces es bien tabú hablar de gonorrea, de sífilis, es como que fuera algo muy, muy terrible. ¿Cómo también ir transitando sobre eso? Exacto, o sea, acá siempre el uso del preservativo, nosotros lo vamos a recomendar. Si bien
con una lesión como la que produce la sífilis en su etapa primaria, que viene a ser el chancro, probablemente el condón no va a proteger de manera absoluta, pero sí obviamente es mucho más seguro usar siempre preservativo. Cuando no hay esta confianza, como tú lo planteas, no hemos conversado, estamos conversando o conociendo a nuestra pareja y no está esto de hablar. Muchas veces nos da miedo preguntar cuántas parejas sexuales has tenido, te has hecho chequeo. Pareciera que eso no es tema de una relación de pareja y debería ser, ¿ya? La salud sexual es muy importante justamente para disfrutar de la propia sexualidad. El uso de preservativo, la educación, tal como lo planteas, conversar, si hay dudas, ir a un especialista, ir a un profesional ginecólogo, urólogo, matrona, médico general a conversar del tema y realizarse chequeos, si es posible, de manera regular, dependiendo de nuestra conducta sexual, ¿no es cierto? De nuestra pareja, si hay cambios de pareja, todo eso es importante. Si bien subió bastante, si ustedes ven, estás hablando al inicio, un 50%, el VIH también tiene un alza de un 30%, la gonorrea un 15%, y son infecciones, bueno, VIH se puede transformar en una enfermedad crónica, pero son infecciones como la sífilis, la gonorrea, que son tratables con antibióticos y obviamente mientras más pronto podemos tratarla, menos consecuencias vamos a tener. Te agradecemos por estos minutos, por ser parte de nuestro programa y es muy importante abordar, ¿no?, todos estos temas para entregar también ahí educación a todos y a todas. Muchas gracias, Valesca, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Ahí estaban las recomendaciones finales que nos entregaba Valesca, ¿cierto? Ella es matrona del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente Semera. Importante lo que ella planteaba, ¿no? Esto de conversar, de usar también protección, de hablar sobre sexualidad. Es importante que también en los colegios esto ocurra y también a nivel de la familia. Tenemos una invitada hoy día para seguir hablando de esto y abordarlo también desde otras dimensiones, cómo abrazamos una enfermedad como la sífilis y bueno, cualquier también diagnóstico que tengamos, ¿no? Hay situaciones de incertidumbre, de miedo, nos podemos aislar. Bueno, estamos juntos, aquí ustedes la están viendo. Ella es Carol Mokrich. ¿Lo dije bien? Sí. Lo dije bien, qué bueno, lo practiqué harto. Oye, Carol, especialista en cuidados, nos va a estar acompañando para abordar esto, ¿no? Hablábamos recién con la especialista, me diagnostican de sífilis, de alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo abrazamos eso? ¿Cómo hacemos partícipe también de esta situación? Bueno, agradecer el espacio. Creo que lo más importante es cómo hacer la separación entre enfermedad de transmisión sexual y infección de transmisión sexual. Eso va a abrir como un encuadre muy importante que es como sacar del juicio del sesgo como enfermedades de infección. Claro. Pienso en lo primero como, ¿tuviste piojo en el colegio? Sí. Pues. Ok, como que esto debería ser la misma dinámica, ¿no? Como pensar que es probable que dentro del espectro, si tenemos sexo y empezamos nuestra vida sexual como constante, es probable que tengamos un montón de infecciones porque estamos vivos, porque hay bacterias, porque hay virus. Claro. Y creo que eso es lo primero como importante, como el cruce entre el miedo a las infecciones de transmisión sexual a hablar de cualquier otra enfermedad, la gripe, ya lo que sea, ¿no? ¿Hablamos los chilenos, las chilenas sobre estos temas? Quizás los más jóvenes, los mayores, quizás es un tema más tabú. ¿Cómo lo ves tú? Creo que no se habla si es que no está esto como lo que hablaban con la doctora, con la matrona hace un tiempo atrás, como de la duda. Si no es por la duda o si no es por la lesión, no nos acercamos a hablar. Claro. Entonces creo que el cambio debería ser realmente como hablarlo sin tener que estar como en el incertidumbre de que si es que tengo alguna transmisión, ¿no? Quizás las nuevas generaciones vienen un poco más con eso incorporado, ¿no? De hablarlo. ¿Qué crees tú? ¿O no tanto? Porque igual estamos viendo que los adolescentes están ahí marcando. Creo que podemos hablar más sobre prácticas sexuales que sobre infecciones de transmisión sexual. Y obviamente, como con todas las campañas, hablamos más de VIH de lo que se habla de sífilis. Entonces, como que tiene que ver también como con la comunicación con respecto a cómo se va bajando esto. Por ejemplo, ahora hablamos de sífilis porque sabemos que hay una alerta, porque hay una salen notas de prensa, claro, y pero toda siempre esta preocupación. Es desde el terror y desde el miedo. Y es una enfermedad que ha existido siempre, o sea, desde nuestros abuelos para atrás, todo. O sea, hay un libro que se llama Yo tengo sífilis, que es de 1920, ¿no? Que, o sea, ¿no? Entonces yo creo que si lo pudiéramos empezar a hablar sin que tener la alerta, hay que entender que las ITS tienen tratamiento y tienen prevención. Y que no es hace 100 años atrás que la gente podía morir de esto, ¿no? Hoy, si uno sabe que existe, puede recurrir a la información que está disponible. Expliquemos qué es una ITS. Infección de transmisión sexual.
que es un cambio que se hace en 1998 muy importante, que no son cuadros de enfermedades, sino que son infecciones que tienen tratamiento. Que tienen tratamiento. Y lo veíamos ahí, nos decía el especialista, ¿no? Que hay tratamientos hoy día, en el caso de la sífilis, a través de la penicilina. ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos también para estas infecciones de transmisión sexual? O sea, hoy hay muchos tratamientos, ¿sí? Y hay mucho la posibilidad de saber anteriormente. O sea, uno puede ir a los consultorios, según la FONASA, según ISAPRE, a ver si uno tiene alguno de estos. Esos son listados. Personalmente, honestamente, no sabría decirte cuál es este específico, pero sí sé que está toda la información disponible. Y el tema también de salud mental, ¿no? Que también hay que hacer un trabajo específico. Me encuentro con este diagnóstico, me puedo agobiar, me puede dar temor, no sé dónde ir, a quién recurrir, a quién le cuento, le digo a mi pareja o no. Y de hecho, esos temas los preguntamos, pusimos ahí a disposición de nuestros telespectadores y quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, y llegaron varias consultas. Pues vamos a revisar la primera de ellas para ir abordando también y contestando. Y la pregunta que hicimos nosotros a través de las redes sociales es: ¿qué es la sífilis? ¿Cuáles son los principales temores ante un eventual diagnóstico? Un poco lo que estábamos hablando recién, Carol. Llegaron varias consultas, agradecemos a todas, a todos quienes participaron a través de nuestras redes sociales, y revisemos ya la pregunta primera, ¿no? Que nos dejaron ahí a través de nuestra casilla. Y esto, pues, ¿cómo le digo a mi pareja que tengo sífilis? No quiero que me deje. ¿Cómo ayudamos a esta persona? Como retomando la pregunta anterior, creo que es súper importante lo del miedo. Creo que sacar la idea del miedo ante cualquier cosa. Yo sé que no estamos acostumbrados a hablar de estos temas, por ende, y hay un sesgo muy importante. Por ejemplo, cuando uno se hace las pruebas, dice estoy limpia. Sí, no sé, si dice, no, yo tengo todas mis pruebas al día. O cuando tú vas limpia. a hacerte un chequeo de VIH, tú llegas al mesón y como que sientes que todo el mundo te está mirando. Es como una cosa muy psicológica también, puede que a nadie le importe, pero hay también un tema de, sí, me vengo a hacer este... Sí, claro. O por ejemplo, yo he visto que hay gente que se hace el test de VIH y pone en sus redes como, estoy limpia, pero ¿qué pasaría si no saliera? ¿Lo publicaría? Claro, lo publicaría. Tiene que ver con eso, como el estar limpio. Primero, entender que la sífilis, al igual que cualquier otra infección de transmisión, son bacterias. No tiene que ver con la higiene, no tiene que ver con que tan sucio o tan limpio. Eso es muy importante. Y en específico, con lo de la pareja, creo que son conversaciones que uno tiene que tener incluso en el momento que uno va armando los acuerdos y los consensos de tener una relación sexoafectiva. Y me gustaría también pensarlo como, más allá, si no estoy en pareja, también es un espacio de autocuidado y de cuidado con plaga, ¿no? Control de plagas, como más allá de las vacunas y qué sé yo, control de plaga. Vivimos en un lugar social. O sea, si yo tengo una infección, tengo sífilis, y yo no me hago cargo de por mí, más allá si somos pareja o no, es súper complejo también saberlo por mí, ¿no? Claro. Decimos que es una infección que tiene espacios de latencia en silencio. Comunicación, hablar ahí con la pareja, contarle sin miedo. Revisemos ahora la segunda pregunta que nos llegó a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo hablar de esto con mis hijos adolescentes? También hay un tema. ¿Cómo entregarles información? En la escuela también hay información, pero también la familia, papá, tía, quien esté al cuidado, ¿cierto?, de los adolescentes. Hoy en día tenemos la ley que se está trabajando, la ley de educación integral sexual, ¿no? Pero no es un espacio solamente que tenga que ver con las aulas o con las docencias, sino que también en casa. Y, por ejemplo, la matrona hablaba de que los hombres no tienen este acceso de ir constante a hacerse chequeos, porque se ha instaurado que somos nosotras que tenemos que ir y cuidarnos nosotras. Creo que es importante, si uno tiene hijes, tanto hijos como hijas, desde que uno empieza a hablar de sexo, de sexualidad, como sacar el sexo de la sexualidad. La sexualidad es un lugar aparte de la penetración, aparte de las relaciones, entonces tiene que ver con el poder decir que la sexualidad no solamente es cuidarse de reproducción, sino que también hablar de que tener sexo tiene todo este abanico de posibilidades. Hablarle a las chicas, las hijas, las mujeres tienen el preservativo de barrera interno, que son preservativos de conducto vaginal, y eso las mujeres no tenemos ese conocimiento. Claro, creo que volvamos al tema de la salud mental, que es muy importante. Lo vimos en pandemia, una cosa cierto que cruza nuestra vida, y nos encontramos frente a este diagnóstico. Soy adolescente y también estamos en una etapa donde la autoestima está en desarrollo,
es una etapa compleja, ¿cierto? Estamos ahí aprendiendo, reconociéndonos, identificando, creando nuestra identidad. ¿Cómo también hacernos cargo de eso? ¿Cómo apoyarlos a través también como de alguna estrategia? Porque ahí con los jóvenes donde, claro, justamente está el problema, o está el foco hoy día puesto porque hay un mayor porcentaje. O sea, podríamos decir que está el síntoma, ¿no? Como Claro. lo voy a abordar desde la psicología, ¿no? Como que es el síntoma de una sociedad que no estamos ejecutando y estamos Ni haciendo agenciando cargo. bien, haciendo cargo. Por ejemplo, pienso que es lo mismo que pasa con la sífilis que pasa con VIH. Si vamos a hacer un test de sífilis o VIH, lo que sea, no hay ninguna responsabilidad afectiva luego de eso, no hay contención. O sea, yo me acerco... ¿Quién hace esa contención? ¿Mi familia, un amigo? ¿Quién? Lo primero que debería hacer esto es el espacio, la institución que está dando el resultado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo salgo positiva, ¿qué pasa con eso? La enfermera me deja ir a mi casa sabiendo que tengo sífilis, que tengo VIH, etc. Creo que desde esas instituciones también debería abarcarse la contención psicológica, ¿no? Luego llego a mi casa, ¿cómo lo cuento? Creo que la mayoría del miedo tiene que ver con la desinformación o con la poca información. Y no es que no exista la información, porque en redes está, en internet está, pero ¿cómo se baja esa información para que sea una información cercana? Como decir lo que te decía de los piojos, ¿no? A ver, cita Tinder, ¿no? Como, hey, yo tuve piojos. ¿Sabéis qué? Yo también tuve sífilis o no lo he tenido. ¿Qué enfermedad has tenido tú? ¿Qué infección has tenido tú? Lo del papiloma. Hay un montón de como... Pero que hay que empezar a dialogarlas y hablarlas. Exacto. Y también, ya para ir cerrando, ¿no? Está este miedo a que te dejen de querer. O sea, tú solo puedes plantear a alguien, chuta, y como que te puede empezar a aislar. ¿Cómo también amiga y no es, entonces. Claro, también es cierto, claro, amiga, date cuenta, sí. No, pero creo que también tiene que ver como de miedo de ambos lados, ¿no? Como, no sé, si uno ve que se está generando miedo, también tiene que ver cómo uno también lo expone, ¿no? Creo que es muy distinto que creo que es una información que hay que decirla. Hay una responsabilidad importante del cuidado de decir, ok, yo hoy tengo sífilis, pero estoy en tratamiento, o es importante decirlo. Porque es una responsabilidad con el otro. Y si el otro no lo lee como cuidado, como se puede dialogar también, ¿no? Importante entonces dejar claro el mensaje que creo yo, a mi juicio, que tiene que haber un acompañamiento, que es no solo hacerse el chequeo y que te entreguen este certificado, este sobre, ¿cierto?, con tu resultado, sino que en el caso, por ejemplo, de ser positivo de gonorrea, de sífilis, de cualquier enfermedad de transmisión sexual, que haya un acompañamiento desde el centro médico, un psicólogo, alguien que te diga, te indique, esto tienes que hacer, aquí tienes que ir, y también protegernos nosotros, también proteger a los demás y no tener miedo a expresarlo, a hablar, a comunicarlo y sentir también que hay gente que te va a apoyar, pues, ¿no? Que es importante. No estamos solos. O deberíamos no estar solos. No deberíamos. No deberíamos estar solos. Carol, te queremos agradecer por estos minutos, por acompañarnos y también ayudarnos a entender cómo ir me gusta el concepto de abrazar, ¿no? Y lo decíamos al inicio, de ir abrazando este tipo de enfermedades que poco se habla y que es muy, muy importante. Y es parte, ¿no?, del buen vivir, que también es parte del lema de nuestro programa. Te queremos agradecer. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa después de haber conversado con Carol, porque a la vuelta vamos a seguir hablando de otros temas. Vamos a hablar sobre también el parto respetado, ¿cierto? Vamos a hablar también sobre la donación de sangre. Darko por ahí nos tiene algunas sorpresas. Bueno, décimas a la vuelta de la pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta en nuestro programa. Estoy muy, muy bien acompañada. Nuestro compañero Darko, que siempre nos ayuda ahí con las notas, ¿cierto? Y que conversa con ustedes en la calle. Hoy día está junto a nosotros porque nos va a seguir contando sobre su experiencia en esta mirada vivencial. ¿Cómo estás, Darko? Muy bien, Mari, muchas gracias. Oye, ¿sabes que nos volvemos mucho? Vamos mejor a revisar qué fue lo que hiciste esta semana y ahí me cuentas un poquito más, ¿te parece? Vamos entonces. Vamos, pues vamos. En la cápsula anterior de Mirada Vivencial comenzamos con el procedimiento previo para saber si podía ser donante de sangre. La primera etapa consistió básicamente en una entrevista dividida en dos partes. En una primera instancia se me solicitaron datos personales de identificación, información sobre mi alimentación y descanso previo.
Luego, en una segunda etapa, me preguntaron por aspectos de mi vida privada, como los procedimientos anteriores a los que me he sometido, entre ellos vía sexual, consumo de drogas u otras sustancias. Respuestas que por ley son completamente confidenciales. En esta etapa del proceso se evalúa mi presión arterial y cantidad de hemoglobina en la sangre. Ambos exámenes buscan medir si mi estado físico está preparado para ser donante. Para ello, mi presión debe estar dentro de los parámetros normales entre 100 y 160. Está relacionado con el estado físico de la persona. La presión, ¿por qué? Porque con la donación de sangre es normal que la presión baje un poquito. Si la persona viene con una presión baja, eso quiere decir que su presión va a bajar aún más después de la donación y está más propenso a que se pueda sentir mal, a que se pueda desmayar o se pueda marear. Nosotros queremos evitar eso a toda costa. Cabe destacar que la hemoglobina en el caso de las mujeres debe variar entre los 12.5 y 16.5 y en los hombres estos números deben ir de los 13.5 a los 18.5. ¿Por qué la hemoglobina también tiene que estar dentro de los rangos? Porque con eso evitamos de que la persona esté en un riesgo de tener una posible anemia. Si está con ese riesgo, le vamos a sacar sangre y si vamos a incrementar y vamos a lo mejor generar una anemia que no es la idea. Una vez chequeado y comprobado que mi presión arterial y cantidad de hemoglobina en la sangre están dentro de los parámetros normales, por fin me encuentro en posición de donar mi sangre de forma segura. El estándar de donación es de 450 ml de sangre, por lo mismo que se exige que el donante pese más de 50 kilos. Así la cantidad de sangre extraída no representa más allá del 10% del volumen total de la persona. Durante el proceso llama la atención una maquinita que se mueve de un lado para otro, en la cual va sobrepuesta la bolsa de extracción de sangre. Esa maquinita que tú te fijaste es el agitador de sangre. ¿Qué es lo que hace? Es ir mezclando inmediatamente la sangre con el anticoagulante que tiene la bolsa. La extracción de la sangre que se donará dura entre 7 y 8 minutos, aunque en algunos casos podría llegar hasta los 15. Importante es comer algún snack e hidratarse después de la extracción, así evitamos una posible fatiga. Pero ¿qué otras recomendaciones son necesarias seguir? ¿A dónde va a parar nuestra sangre donada? ¿Y qué tipos de donantes existen? Esas respuestas y otras las encontraremos en la próxima cápsula de Mirada Vivencial. Ahí está, Mirada Vivencial. Darko, ¿cómo estuvo esa experiencia? ¿Tú habías donado sangre antes? La verdad sí, pero hace bastante años atrás. La verdad, ni recordaba cuándo fue. Creo que cuando un tío se accidentó y fue como esta donación que se hice altruista. Ya, oye, y bueno, te pidieron todos los datos, veíamos ahí en la nota que tuviste que firmar un consentimiento, te hacen algunas preguntas. Sí, mira, para partir en realidad me llamó mucho la atención que desde temprano la gente llegaba al bus, llegaba a preguntar si ya están activos, o sea, automáticamente se acercaba. Había como interés en la gente. Exacto. ¿Y esto dónde está ubicado el bus? Esta oportunidad estaba en Plaza Egaña, pero se va moviendo en distintas comunas. ¿Y en Plaza Egaña tú? Plaza Egaña, ahí me tocó a mí. Y bueno, con las preguntas, la primera parte de la entrevista, cumplía con todos los requisitos, haber tomado un buen desayuno. ¿Qué tomó de desayuno ese día usted? No, siempre algo bien sanito, natural, juguito y unas tostadas con palta, que la verdad es un lujito. ¿Habías tomado un desayuno? Sí. Ya. Oye, pero ¿estaba nervioso o no estaba nervioso? ¿Usted cómo veía a la gente también que estaba a su alrededor, Darko? La verdad, la gente es súper tranquila. La mayoría, por lo que conversamos, ya no es la primera vez que donaba. Ah, mira, qué bueno. Al menos los que ese día se acercaron eran que tenían ya la costumbre de hacerlo. Y bueno, con otro requisito también, que eran las horas de sueño, que son mínimo 5 la noche anterior, yo estuve poquito más arriba de lo necesario. ¿Por qué estabas nervioso? ¿No pudiste dormir? No, me desvelé simplemente, me quedé pegado viendo una película que he visto como ya por vez número 1000, pero bueno, una vez más, nunca se va. Ah, ya, entonces te preguntaron y dijiste, no, si dormí 6, puedo pasar. Ya. ¿Y qué otras preguntas te hacían? Bueno, ¿hace cuánto fue el último piercing, tatuaje? Ah, sí, pues mostremos, usted tiene tatuaje ahí. Sí. Pero estaba también dentro, ¿hay algún plazo? ¿Tiene que ser no reciente? No puede ser en 6 meses. No puede ser 6 meses. 6 meses. Ya, si usted tiene un piercing o un tatuaje que sea hace 2, no puede donar sangre. Estamos sonados. Oye, les voy a contar también una experiencia. Me pasó que yo también quería ir a donar sangre y yo no sabía que yo estaba tomando un medicamento en ese momento por un tema dermatológico y no podía, me dijeron, no va a poder donar sangre porque ese medicamento en particular está objetado. Así claro. Que bueno. En mi caso estamos todos sanitos, todo bien, así que estuvimos con todas las preguntas. Oye, Darko, ¿alguna experiencia particular, alguna anécdota que le haya tocado en este proceso, en este vivencial que está haciendo usted con la donación? Mira, la verdad, yo en un principio llegué como bien, con energía. La vez que me había donado no me pasó nada después del proceso. Y esta vez me sentí un poquito como mareadito, un poquito más débil. Ya, pero llevó una colación, algo por si acaso. Mira, la verdad yo en sentido soy súper descuidado, pero la gente ahí, la enfermera, los personal que te atiende, te da agüita, te da un snack, así que en ese sentido no hay problema. Ya, pero eso lo vamos a conocer la próxima semana.
Ahí vamos, no contemos Estamos más, no adelantemos más. No spoilemos más. Eso, porque la próxima semana seguimos con esta mirada vivencial que nuestro compañero Darko Merantó está ahí viviendo el paso a paso desde adentro la donación de sangre y quizás qué nos va a preparar y sorprender próximamente. Pues vamos, en reunión de pauta tengo algunas ideas. Ahí se las voy a plantear después. Veamos con qué sorprendemos a la gente también. Eso, Darko, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias a ti, Mari. Ahí está esta sección que nos va a estar acompañando nuestro colega, ¿cierto? Darko Merantó. Seguimos nosotros haciendo Con Ojo Clínico por las pantallas de Chile TV y lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa. Vamos a hablar ahora sobre el parto respetado. Es importante tocar estos temas. Poco se habla muchas veces sobre esto, hay denuncias sobre violencia obstétrica. ¿Qué ocurre con las mujeres, con los padres, con las familias respecto a esto? Bueno, tenemos dos invitadas en estudio que nos van a estar acompañando durante este bloque. Las vamos a saludar, las vamos a presentar. Nos acompaña Tania Sáez, ella es fundadora, directora de Almatriz. Ella además es dula. ¿Cómo estás, Tania? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por la invitación. Y nos acompaña también Andrea González. Andrea, tú eres matrona, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a ambas, por acompañarnos. Partimos por ti, Andrea. Lo primero, contarles a quienes nos siguen hasta ahora por las pantallas de Chile TV, ¿qué se entiende por un parto respetado? ¿En qué consiste este procedimiento? Yo creo que el parto respetado tiene tres conceptos bien importantes. El primero es que se le respete a la mujer en sus procesos fisiológicos y sexuales, en sus ciclos, y también cómo quiere vivir esa experiencia. Si quiere vivir un parto con baja intervención, si quiere vivir un parto sin medicación, o por ejemplo, de qué forma quiere parir al momento de que vaya a nacer su hijo. El otro también ítem es que se le respete los tiempos obstétricos y quirúrgicos también quizás, si es que lo amerita, y que no se interrumpa ese proceso por un tipo de indicación que no sea lo más adecuado hacia ella, hacia su ciclo personal. Y el último ítem es respetar las necesidades del recién nacido, que son principalmente mantener el tiempo de apego, favorecer la lactancia y no interrumpirlo, si es que no es necesario por un motivo clínico. Claro, porque el momento del parto, bueno, todo el embarazo, todo el proceso es bien intenso y el momento del parto además tiene que ser o darse en ciertas condiciones. La madre tiene que estar cómoda en toda su plenitud, ¿no? No solamente física, sino que emocionalmente también. ¿Qué pasa con la violencia obstétrica? Muchas veces hay mujeres que denuncian que, no sé, les hicieron una cesárea o que no se respetó la forma en que ellas querían parir. ¿Qué pasa también con eso, las denuncias que se pueden recibir? ¿Qué es también la violencia obstétrica en estos tiempos? De alguna u otra forma, la violencia obstétrica está definida cuando se ven vulnerados los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes en el momento del parto y en el momento del posparto. Y además también en relación a los ciclos sexuales, ¿ya? Y ahí tiene muchas aristas, o sea, puede ser desde el trato, puede ser desde cómo ella quería vivir el proceso, puede ser que no se le respetó su plan de parto, que son una necesidad de expresar cómo ella quiere vivir según su cuadro clínico. También puede ser que no se le respetó la indicación obstétrica más adecuada hacia ella, que es un poco también lo que tú decías en relación a la cesárea. Que las cesáreas tienen ciertas indicaciones. Ciertas características para hacerla, claro. Exacto, no es algo transversal. Un tema de acomodo del doctor o, bueno, ¿qué pasa? Sí, que puede pasar y pasa, uno realmente escucha, ¿no? Ese tipo de denuncias. Tania, entiendo que tú viviste una situación, no sé si nos quisieras contar, hoy día tú eres dula un poco por darle una resignificación también a esto. Cuéntanos un poquito tu experiencia a quienes nos ven hasta ahora por Chile TV. Sí, claro, yo viví mi gestación preparándome para tener un parto fisiológico, un parto natural, en las condiciones que Andrea está contando, de lo que es como el ideal para una mujer que logra informarse también. Y por un tema médico necesario tuve que tener una cesárea que está muy justificada. Sin embargo, cuando yo le cuento al equipo médico, o sea, cuando resulta que tengo que tener la cesárea y se deja de lado la posibilidad del parto vaginal, cambió todo. El equipo ya no era lo que era antes. La anestesióloga me trató pésimo, estuve mucho tiempo sola. No hubo, la gente del equipo hablaba de
el partido el día domingo mientras me hacían a mí la cirugía, y para mí era el momento más importante de mi vida. Entonces, de alguna manera también esta situación que yo vivo, que yo significo como violencia, porque se me sacó a mí del centro en un momento trascendental de mi vida y no se me informó paso a paso lo que iba a ocurrir en ese momento, es que yo decido como transformarme en dula y decir, ya, no puedo, yo no quiero que vivan más mujeres esta situación, considerando que la cesárea en mi caso era necesaria, pero que vivan una cesárea informada. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando conmigo, no sabía por qué me iban a poner anestesia, qué iba a sentir, ni por qué estaba esa gente, mi pareja no podía entrar, pudo entrar muy al final, y nadie me informó de nada. Entonces, desde ahí me propuse como meta personal, que luego se transformó en una meta profesional, y hoy día está Almatriz, que tiene una escuela de dulas también, y hacemos acompañamientos, la posibilidad de que haya cada vez más mujeres informadas. Y ese es el trabajo que hacemos las dulas también, como entregar esa información, esa contención y aportar a que la mujer tenga este bienestar como más integral que requiere para poder vivir un parto respetado o una cesárea respetada al final. Que la experiencia esté centrada en lo que ella necesita y en su guagua, y no en las necesidades del equipo médico, de la institución o de los tiempos externos. ¿Y cuánto puede cambiar? O sea, tú nos acabas de describir muy bien tu experiencia en un momento que uno debería pensar que puede ser mágico, especial, ¿cierto? Y que cada una puede vivirla de manera como quiera, ¿cierto? En una clínica, en su casa, o sea, una cosa de libertad. ¿Cómo ha sido ahora para ti el acompañamiento? ¿Cómo te ha tocado ver desde el otro lado, ¿cierto? Este proceso. También explicarle un poquito más en lo práctico a la gente qué significa ser dula, ¿cierto? Y este contacto que tú tienes con las familias, con el entorno de esa madre que está dando a luz. Bueno, las dulas somos mujeres, que es un trabajo ancestral. Históricamente las mujeres hemos sido acompañadas por otras mujeres en nuestros procesos sexuales y reproductivos. Y lo que hacemos en particular hoy día es, bueno, recibir una formación, ¿cierto? Nos educamos, nos entrenamos para poder ser dulas y generamos un acompañamiento psicoafectivo a la mujer. No interrumpimos ni hacemos en ningún caso un reemplazo de lo que hace la matrona, que ve una parte que también tiene que ver con lo afectivo, pero sobre todo con lo más clínico y fisiológico, que Andrea ahí podría explicarlo mejor, sino más bien que el contexto de esa mujer, que ella pueda estar contenida, que tenga un contexto adecuado, que esté informada para solicitar al equipo las cosas que ella va a querer. Las dulas no solo acompañamos partos naturales, también acompañamos cesáreas, también acompañamos partos que puedan tener mayor intervención o que puedan tener anestesia, que puedan ser institucionalizados en casa. En definitiva, es la mujer, como dices tú, la que elige, y nuestro trabajo, o la que decide lo que va a ir pasando. Y nuestro trabajo como dula es justamente acompañar para que paso a paso esa mujer vaya configurando la realidad que espera para este momento que es tan importante y pueda vivirlo de manera libre, independientemente de que sea en una clínica o en casa, o de que sea una cesárea o un parto vaginal. Andrea, ¿cómo ver también vivir este proceso? Bueno, hay que obviamente siempre la madre, ese niño, esa niña, tiene que tener todas las condiciones médicas, ¿cierto? Que todo salga bien. ¿Cómo ves también tú esto que se está dando hoy día, que muchas mujeres prefieren estar, ¿cierto? con este acompañamiento o que se ponga una música en particular? Uno realmente lo ve en las clínicas, hay varios cambios que están ocurriendo hoy en día. Que sea una habitación con ciertas características, que me pongan un sillón, que yo quiero estar sentada un rato ahí antes de... ¿Cómo ves tú también estos cambios, esta evolución que se está dando en el último tiempo? Sí, yo creo que lo fundamental es comprender que el proceso de la gestación, el parto y la lactancia es un episodio fisiológico de la mujer, o sea, es algo normal. Y desde ahí, nuestro rol como profesional es informarla que ese proceso está bien o no está tan bien, y qué medidas puedes tomar en relación a eso. Darle seguridad e información. El resto de lo que tú mencionas, si lo quiere vivir acompañada con su pareja o con una dula, o si lo quiere vivir en casa dentro de ciertas condiciones, obviamente, si lo quiere vivir en una clínica, si quiere parir vertical o si quiere parir sin analgesia o con música, está dentro de lo que debería ser, es lo mínimo. O sea, si es un proceso fisiológico esperado, no es un protocolo a cumplir, no debería tener un estándar. Pero eso está hoy día respaldado, o sea, porque los doctores podrían seguir haciendo como ellos estimen conveniente, ¿no? El procedimiento mismo del parto. Hay una legislación, yo sé que esto se está discutiendo también en el Congreso y quiero que también abordemos eso, ¿no? En la Comisión de Mujer y de Equidad de Género, pasó al Senado también por el tema del parto respetado. Pero ¿hay algo que nos respalde o seguimos, estamos...?
Yo creo que los derechos humanos respaldan el vivir un trabajo de parto dentro de lo que para ti sea respetuoso, según tu creencia, según tu etnia, según tus necesidades. Hay espacios obviamente que se han ido generando, o sea, hay muchas más mujeres que paren en casa, también hay más matronas que los acompañamos, hay muchos protocolos que están en pro del respeto, en disminuir las violencias o las malas prácticas al interior de los recintos públicos, y también hay equipos que se dedican en la parte privada a realizarlo. No es algo transversal aún, lamentablemente, ¿sí? Porque hay cosas que también tienen que irse de alguna u otra forma trabajando o desaprendiendo, como decimos nosotros, que son prácticas antiguas de cómo se han acompañado los partos cuando comenzó la medicalización de los partos. Pero si bien hay mucha información ahora, yo creo que es algo muy, muy, muy prioritario el tema de la educación y de la transversalidad de la información. Por eso es importante tener estos espacios y generar esta conversación, ¿no? Me imagino que, Tania, tú igual lo ves en las mujeres, hay mayor necesidad de informarse, de saber cuáles son mis derechos, no quiero esto, prefiero este otro procedimiento. ¿Cómo ha sido también esta etapa para ti de acompañar y de ver las dudas que van surgiendo en el proceso? Es súper importante el respaldo de los derechos humanos que mencionaba Andrea, y también hay respaldo científico que dice que la fisiología del parto por sí sola podría ser suficiente para que una mujer pueda parir, salvo condiciones patológicas que pueda presentar la madre o su guagua que determinen lo contrario, y ahí entonces es cuando la medicina entra ocupando un lugar importante para salvar la vida, que es uno de los argumentos por los que se medicaliza el parto. Sin embargo, eso se ha convertido en protocolo permanente. Y claro, hay lugares donde 6 centímetros de dilatación se rompe el saco amniótico para apresurar el parto, y así otro montón de cascada de intervenciones que se le llaman. Y claro, si sabemos que hay una evidencia científica, y yo también se lo puedo mostrar a las mujeres, yo como doula, como acompañante de estos procesos, y le digo, mira, está, porque la gente imagina que la mujer que quiere una doula es una mujer súper pachamámica y súper hippie, claro, como la moda. Y en realidad no, también entregamos evidencia científica, también entregamos evidencia política que tiene que ver con los derechos humanos que mencionaba Andrea, ¿cierto? Y entregamos la evidencia más empírica también. Mira, yo he acompañado, el acompañamiento de una doula, científicamente se ha comprobado que reduce la posibilidad de cesárea, que reduce la posibilidad de vivir violencia obstétrica, que son mujeres que tienen lactancias más exitosas, en fin, por el acompañamiento psicoafectivo que esta mujer puede tener y que le permite estar más segura e informada a la hora de vivir esta experiencia. Entonces, creo que es importante que las mujeres nos informemos, creo que hay una patita ahí muy fundamental, la información, pero también creo que las escuelas de ginecología y obstetricia tienen que empezar a actualizarse, los profesionales que ejercen la salud tienen que empezar a actualizarse. Ahí quiero profundizar, lo decía recién Andrea, el tema de la educación, hay que modernizar también lo que está pasando, ¿cierto?, en las universidades, qué pasa en las escuelas, en qué momento también empezamos a hablar de estos temas, pues, cuando somos niñas, que se nos empieza a explicar qué es lo que queremos, qué pasa, cómo lo enfocamos, qué deberíamos hacer en un mundo así más ideal. Sea muy idealista. Yo creo que lo primero es ir siempre en base a la actualización, como decía Tania, y en base a la evidencia científica. O sea, las prácticas siempre o las intervenciones están descritas y la tecnología siempre va a ir avanzando. El tema es que hay una base de conocimiento que es el funcionamiento del cuerpo y lo orgánico, ¿ya? Y de ahí ver cómo se va aplicando esta tecnología o esta evidencia, para qué, con qué objetivo, ¿no? Y en qué momento. Creo que lo otro también tiene que ver mucho con conocimiento en relación a la ética, ¿sí? En las escuelas, y también en base a lo que actualmente estamos viviendo. O sea, hay mucha información o diversidad en relación al género, a la cultura, a la inmigración, ¿no? Entonces, todo eso es lo que va... Exacto, no solo ir actualizando los conocimientos técnicos, teóricos, sino que también qué es lo que estamos viviendo actualmente, la cultura. Así es. Y Tania, ya para cerrar también, recomendaciones, tú lo decías, a informarse, a conversar estos temas, a ver que hay un montón de talleres, hay un montón de charlas que se dan. Sí, bueno, hay talleres, hay charlas, Nosotras en la Escuela del Matriz tenemos un programa de acompañamiento a bajo costo para poder llegar, nuestro propósito es que todas las mujeres puedan acceder a una doula, que pueda entregarles esta información.
y buscar esa información, buscar la experiencia de otras, saber cómo es el lugar donde voy a ir a parir, conocer las visitas a los hospitales que hacen a partir de programas que existen en los centros de atención primaria de salud, buscar esa información y movilizarse por un lado e invitar por otro lado también a los profesionales y a las profesionales del área de la salud a actualizarse y a personalizar los procesos. Yo creo que eso es fundamental, o sea, no se puede estandarizar algo, sino que personalizarlo y ver cuál es la necesidad de cada mujer en términos clínicos, fisiológicos, emocionales, culturales, de sistema de creencias, en fin. Creo que ahí está como el valor fundamental de lo que puede ser el parto respetado y bajar los niveles de violencia obstétrica, de cesáreas, que ahora hablábamos, hay sobre un 70% de cesáreas el año pasado en Chile, es altísimo. Entonces ir mirando a la mujer en su proceso, a la mujer o persona gestante que va a parir, en su proceso completo, con todas sus dimensiones y no estandarizar. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores de la medicina y nosotras también nos hemos dejado harto ahí estar, pero hay un ente de poder aquí que está ejerciendo también ese poder que es la medicina y que es quien tiene que también empezar a aflojar y a actualizarse. Le agradecemos a Tania, Andrea. Nos alegramos también que estos temas se discutan, se aborden también de manera legislativa. Hay un proyecto que está en el Congreso, sí, lo decíamos, aprobó los primeros días de enero. Eso es positivo, es bueno y va a seguir ahí la tramitación en el Senado para que se proteja en el en el postparto y también la gestación y la lactancia y todo, ¿cierto? Lo que tenga que ver con los niños, las niñas y sus madres y también sus acompañantes y sus padres. Les agradecemos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao. Nos alegramos de contarles también de informaciones positivas. Estamos ya llegando al final de nuestro programa y con la pandemia del coronavirus hablamos harto sobre las vacunas. Pero ahora esto del ARN mensajero, ¿se acuerdan ustedes cuando una vacuna era para esto? Bueno, esto también está llegando a otras enfermedades. Se está trabajando en vacunas contra la tuberculosis y, ¿por qué no? Quizás también con otras enfermedades como el cáncer. Es parte de nuestra información positiva del día de hoy, con la que ya vamos cerrando nuestro programa. Espero y esperamos todos acá en el equipo que les haya gustado nuestras secciones, ¿cierto? Con invitados en estudio, también con Darko, que está ahí haciendo toda una carrera vivencial por la donación de sangre, y vamos a estar también trabajando en otros temas, en otras ideas que se nos van a ir ocurriendo, y están también apareciendo en nuestras redes sociales para que se comuniquen, estén atentos porque les vamos a estar anunciando los temas de nuestro programa a través del Instagram de nuestro canal Uchile TV, @UchileTV, que está apareciendo aquí en la pantalla para que usted pueda conectarse y comunicarse con nosotros y responder ahí también a nuestras consultas y proponernos temas. Recuerde que la salud, el bien vivir, tiene que ver justamente también con nuestra salud y con nuestro bienestar. Dejamos hasta acá con Ojo Clínico. Usted siga en la compañía de Uchile TV, que le vaya muy bien. Chao, chao.